Hoy quiero hablar sobre caminos e ideologías. Y la idea es hablar un poco de mentiras que te enseña la religión y te alejan de Dios. Y tengo una introducción que voy a ir leyendo y ustedes me pueden acompañar para adentrarnos en el tema. Ya que estamos hablando de crackers, que son las personas que desarman sistemas, he aquí una lista de programas que la religión pudo haber instalado en tu mente y que están operando en tu subconsciente sin que te des cuenta. Esto pudo haber sucedido por doctrinas que te inculcaron o por falta de instrucción sobre algún tema en particular. Para entender por qué debemos considerar esto que vamos a ver hoy, es importante recordar y entender que en el mundo hay dos sistemas. El sistema que actualmente gobierna el mundo, que es ese espíritu, el Aion, del cual Cristo habló, y después está el sistema de Dios, que se llama reino de Dios, que es una mentalidad. Ambos trabajan a nivel intelectual, ambos están en la cabeza de una persona, pero con una particularidad. Cuando un criterio del Aion está en tu mente, no puede estar ni siquiera compartido un criterio de Dios. Es por eso que este sistema babilónico tiene todas las ofertas de pensamiento para que la gente se la pase a lo largo de su vida defendiendo causas justas y verdaderas que terminan siendo el motivo de mi vida, así lo dicen, sin darse cuenta que en eso se les va la vida, ya que en ninguna de esas causas Dios estaba metido, había sido ¿qué? Este sistema, el Aion, te ofrece un montón de ideologías y una de esas tantas ideologías que el sistema te ofrece es la religión. Hoy vamos a desnudar algunas falsas enseñanzas de la religión que tiene como objetivo alejarte de Dios creyendo que estás cerca. Y ustedes me pueden decir, ¿y de dónde sale eso? Proverbios 16:25. Acá hay una gran verdad que se escribió hace cerca de 3000 años y hoy sigue tan vigente como en ese entonces. Dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Y eso mucho tiene que ver con lo que a nosotros nos parece algo. Y es interesante cómo la Biblia una y otra vez menciona la palabra caminos. Cuando la Biblia dice palabra caminos, ¿de qué está hablando? No está hablando de un trayecto entre Jerusalén y Samaria, ni de Asunción a Luque. No está hablando de eso. Está hablando de otra cosa. Está hablando de ideologías, de tu mentalidad, porque los caminos te llevan a un destino. Entonces, cada vez que encuentras en la palabra de Dios la palabra camino, tiene que ver con mentalidad, con ideologías. Este sistema que la Biblia lo denomina Babilonia, tiene una amplia oferta de caminos, ideologías o mentalidades como una matrix, con el objetivo de cautivarte y tenerte como esclavo fiel a una de esas ideologías. Y tiene dentro de este sistema babilónico, es como que podemos hacer una gran división. Por un lado, todo lo que está lejos de Dios, que vamos a ver próximamente, y del otro lado, lo que más se le parece a Dios, pero que al mismo tiempo más te aleja. No voy a hablar, y quiero hacer una salvedad acá, no voy a hablar de ninguna religión oficial, no es ese el punto. Voy a hablar del espíritu de la religión, ese mismo espíritu que Jesucristo machacó una y otra vez durante el tiempo que realizó su obra entre nosotros. Y aclaro, entiéndase como religión la mala comprensión del mensaje de Dios patrocinada por el Aion, que es el espíritu de este mundo. ¿Se entiende? Nosotros aquí tenemos personas que vienen de otra fe, de practicar, entonces no quiero que nadie se ofenda porque acá, esto que voy a hablar, acá mismo se vive. Este espíritu acá se sufre. Número 1, la religión te enseña y te permite ser hipócrita. La religión te enseña y te permite ser hipócrita. ¿Qué fue lo que más le enojó a Cristo cuando estuvo en la tierra? Los fariseos diríamos, ya que con ellos Jesucristo varias veces chocó. Sin embargo, leyendo este pasaje de Mateo 23, 13 al 15, Jesús dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas,
Le cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han ganado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Y muchas veces nosotros pensamos que Jesús estaba cortado con los maestros de la ley, con los fariseos al leer esto, pero no era con todos, porque Jesús tenía relación con otros maestros de la ley y con otros fariseos. Jesús estaba cortado con la hipocresía que ellos profesaban. Lo que Jesús señaló fue eso que a él tanto le molestaba. La religión que hemos heredado en casi cualquiera de sus carpas en Latinoamérica nos obliga a ser personas superficiales y no a ahondar en aquellos asuntos que te están trabando la libertad en diferentes áreas de tu vida. Cuando Jesús dijo que nos vino a traer vida y vida en abundancia, el concepto es de que en cada una de las áreas de tu vida, Él te iba a dar la oportunidad de que te expandas y que seas libre. Los hipócritas cuidan la apariencia por sobre la esencia. Y es la esencia lo que Dios quiere cultivar en nuestras vidas. Tu apariencia mejorará con el proceso de Dios en tu vida. Y hay mucha gente que viene acá con una careta. Hay matrimonios que vienen encaretados. Hay personas que vienen encaretadas y les dura poco. Porque si hay algo que le corta literalmente así Dios a la gente es la hipocresía. Y es triste ver muchas veces esto. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Punto 1. Dios quiere que vivas sin caretas. La careta es para el carnaval o para una fiesta de disfraces o para un cumpleaños. Pero delante del Señor uno no puede tener caretas. Eso a Dios no le agrada. 2. La religión te enseña a idolatrar. El ser humano necesita adorar algo. Inclusive los autodenominados ateos, que dicen que no creen en un Dios, o agnósticos, que son los que dicen que no creen en nada, en algo creen. Cualquier acción de adoración que no sea dedicada a Dios se denomina idolatría. ¿Qué significa adorar a un Dios falso? La facilidad que las personas tenemos de idolatrar es impresionante. Y hice una lista acá de cómo muchas veces sin darnos cuenta idolatramos, por ejemplo, relaciones. Acá en este lugar han venido personas solteras, se ponen de novios y desaparecen. Su nuevo ídolo, ¿cómo se llama? El novio, la novia. Hay personas que idolatran sus bienes. Jesús habló de eso. Eso es el todo de esa persona. Hay otras personas que idolatran su trabajo. De repente le ves a una persona o lo dejas de ver por 3 meses. Che, ¿qué te pasó que no venís más? Es que trabajo. Y por eso estoy cansado, entonces el domingo me dedico a descansar. O sea que el domingo, el primer día de la semana, el que Dios estableció para que vos le rindas culto y para que Él te instruya y para venir a celebrar, lo usás para descansar porque estás cansado en la semana. Eso es idolatría. Tu trabajo se convirtió en tu nuevo Dios. Y ese es un camino torcido. Ese es un camino que no va a ningún lado. Estudio. Hay personas que idolatran el estudio. ¿Por qué? Porque Babilonia te dice que si no tenés un título, un cartón, no sos nadie. Y Dios dice que vos ya sos alguien por ser. Entonces mucha gente, sábado, domingo, full, estudia, pero jamás te falta a la universidad. Y yo estoy diciendo que está mal ir a la universidad, no. Lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado en cómo nosotros ordenamos nuestras prioridades. Hijos. Hay personas que tienen hijos y les voy a contar acá. Y no estoy pensando en ninguna persona en particular, ni de esta mañana ni de hoy. Pero en todos estos años hay personas que tienen un hijo y pasan 6 meses sin venir porque el nene, la nena no se acostumbra a estar en clase cuna. Entonces el hijo es el nuevo motivo de idolatría. Dejan de venir porque el nene no se siente bien en la clase. Imagínense cómo nosotros a veces sacamos conclusiones y hacemos ecuaciones equivocadas. Nosotros a una de nuestras hijas la llevamos la primera vez, lloró. La segunda vez lloró. La tercera vez ya no quiso llorar más, se acostumbró.
sea, porque si no, finalmente tus hijos te terminan gobernando. Pareja, lo dijimos con lo mismo de las relaciones. Hay otras personas que idolatran a los santos, se olvidan de Dios, a las vírgenes. Y hay otros que idolatran situaciones. Hay personas que desaparecen y después le preguntas, ¿qué te pasó? Es que estuve en un tiempo difícil, un tiempo de prueba, y ahora que superé ya estoy volviendo a la casa de Dios. Pero la casa de Dios es para cuando te va bien, para cuando te va más o menos y para cuando no te está yendo tan bien. Y mucha gente convierte una situación, un divorcio, una separación, una enfermedad, una crisis, en un motivo para idolatrar. Y hay gente que se raya con el Señor. Y esos son caminos torcidos. Eso se convierte en un motivo de idolatría. Poner en primer lugar a algo o a alguien por sobre Dios, también eso es idolatría. Y la idolatría, gente, está acá adentro, no está afuera, está acá. Y quiero abrir un paréntesis en este tema de la idolatría, ya que algunas personas, patrocinadas por un exceso de autovaloración, creyéndose mejores que los demás, aunque sin reconocerlo, ejercen la idolatría en otra faceta. Se niegan a formar parte de la familia de Dios y dicen cosas como, yo con Dios no más, entre Él y yo está todo bien y yo no necesito irme a ningún lado. Yo entiendo que al principio tal vez cuando te conectaste con Dios pueda pasar, pero si realmente te conectaste con Dios, en algún lugar Dios te va a plantar para que desarrolles tu identidad espiritual. Otros solo se congregan escuchando radio cristiana. Yo trabajé, y digo esto con autoridad, 6 años en una radio cristiana. Hay gente que se congrega en la radio, prende, y ahí tiene su masturbación espiritual. Y yo no estoy diciendo que la radio está mal, no. Lo que estoy diciendo es que eso no puede ocupar el lugar que Dios ocupa, de ninguna manera. Lo mismo pasa con el cable. Hay gente que se mastica todos los mensajes del cable y ya piensa que con eso está edificando su vida. Error. Y hay otros que se rinden culto a sí mismos y se creen que son tan perfectos que el resto son imperfectos, entonces no tienen la necesidad de compartir. Y aún, anoté uno más, este es el más peligroso de todos. Cuando una persona idolatra la doctrina de su iglesia o de su pastor. Nambré luego. Me acuerdo una vez me dijeron, che, pero ¿cómo puede ser que tu pastor sea rockero? Como si fuera un delito, ¿verdad? Y yo le dije, mirá, mi pastor es rockero. Hay pastores que son escritores, hay pastores que son mentirosos, hay pastores que se acuestan con la secretaria, hay pastores que roban, hay pastores que le engañan a toda la congregación. Así que mi pastor sea rockero, esa es la menor de mis preocupaciones. Porque hay mucha gente que quiere que tu iglesia sea como la que ellos tienen. Y hay que tener cuidado con la idolatría. La idolatría está acá, adentro. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Debo entender que la adoración a Dios es un estilo de vida. Que se me note un toque de Dios cada vez más. Tiene que ver con tu lunes, tu martes, tu miércoles, cómo tratás a las personas difíciles que te rodean. Tercero, la religión te convertirá en fiscal y juez de los impíos y de los hermanos que están en pecado. Y cuando me puse a meditar esto, dije, wow, esto es impresionante porque este síntoma se da en algunas personas, en el religioso promedio, se juntan dos atributos, uno del diablo y otro de Dios, es una combinación tremenda. Es interesante ver que los atributos exclusivos del diablo y de Dios se manifiestan en un religioso promedio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es el trabajo de un fiscal? El trabajo de un fiscal es acusar a una persona que cometió un delito en nombre del Estado. Y miren lo que dice Apocalipsis 12:10. Esto no sucedió, esto va a suceder y anhelo con todo mi corazón que suceda este día. Está hablando sobre los tiempos finales. Dice, luego oí en el cielo, el apóstol Juan, un gran clamor. Dice, han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Este es un espíritu recontra satánico y se viste de religión. Sin darse cuenta de eso, muchos falsos creyentes hacen lo mismo y acusan. Y te dicen cosas como: estás en maldición, sos un pecador, necesitas arrepentirte. De la abundancia del corazón habla la boca. Y estoy sacando palabra de la Biblia mal aplicada. Estás divorciado, entonces no contás con la bendición de Dios. Viven juntos y no están casados, eso es fornicación. Ese es el espíritu del acusador. La bebida es pecado, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, cosa por el estilo. Y como le dijeron a Isaac Watt, hereje por tocar una canción con instrumento en la época que solo se tocaba con órgano. Gente, nosotros estamos pero rodeados de personas que entendieron mal el mensaje de Dios, que tiene que estar lleno de amor, de gracia y de misericordia, y acusan a todo el mundo. Ahora, ese es un atributo del diablo, que es acusador. ¿Y cuál es uno de los atributos de Dios? Que Él es juez justo. Y el religioso promedio también juzga todito. Estuvo lindo, a mí me lo han dicho, al pastor Pecos también. Personas que gracias a Dios ya no están acá. Escuchen lo que digo, gracias a Dios. Vos te reventaste 7, 8, 10 horas haciendo un mensaje, orando, pensando y meditando toda la semana, y después recibís un mensaje al celular: pastor, lindo el mensaje, pero le faltó algo al final, como un remate, faltó contenido. Y me decía el pastor Peco: ¿y estos tipos qué son? Fiscales del evangelio completo, te evalúan el culto, te evalúan la prédica y odian a todo el mundo. Entonces estamos todos locos. O sea, vienen acá a juzgar. ¿Cuál es la actitud? O sea, yo no tengo drama en que una persona haga un sano juicio de algo, pero hay que ser prudente en la casa del Señor. A esa persona le pasó una desgracia porque está en pecado. Chocó el auto, le robaron algo le pasó, y ya sale el religioso promedio a hacer su evaluación y su juicio. Eso le pasó por tal y tal cosa. Y esto lo viví en carne propia, y agradezco a Dios que no me cruzó con esa gente, porque literalmente me iba a pelear. Mi esposa estuvo enferma durante 2 años y 8 meses, y gracias a Dios hoy está sano. Y en ese tiempo me enteré que algunas personas dijeron que eso le pasó porque estaba en pecado. Y yo soy chiquito, pero soy peleador. Y siempre ligué cada vez que me moqueteé. Pero yo me quería moquetear, literalmente de mis entrañas le quería pegar a esa gente. Y Dios me libró hasta que mi corazón se sanó. Dije, di vuelta a la página, pero me reveló el corazón de mucha gente y dije: qué asco, no la gente, qué asco este espíritu. Cuando la gente se adueña del juicio de Dios, el único que puede hacer un juicio es Dios. Si vos ves que una persona está en una situación difícil, imagínense mi señora, 2 años y 8 meses, enferma sin diagnóstico por mucho tiempo y después sin saber la cura, venían personas y me decían: pastor, ¿no querés orar por mí? Y yo con un nudo teológico acá: Señor, quiere que ore por la señora, y a mí la oración con mi señora no me funciona. Le oro, porque si le oro capaz que la dejo peor de como vino. O sea, imagínense, y esas situaciones te dan mucho temor de Dios. Entonces, cuando ves una persona que está pasando por una situación difícil, que está enferma, se está divorciando o lo que fuere, Dios quiere que la mires con gracia. Que con los ojos de la gracia vos mires para comprender lo que le está pasando. La lista es larga. En el Salmo 50, en el Salmo 7, en el Salmo 94 y tantos otros, hablan sobre que Dios es el único juez y juez justo. Miren cómo empieza Romanos 2. Y este pasaje le calza a todos. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas que estabas juzgando. Entonces, gente, ese es un trabajo de Dios nomás. Pregunta:
Y yo acá públicamente lo digo, no tengo drama, en algún momento este espíritu me vino a seducir. Y hay que ser muy hábil y hay que tener agallas para sacar y desenterrar esto. ¿Has acusado a otros porque hacen cosas diferentes a lo que tú consideras que está bien o que está mal? ¿Dónde queda la libertad? ¿Has juzgado alguna vez a una persona porque tiene su propio estilo? Hay mucha gente que tiene un estilo súper diferente, totalmente diferente a la estructura mental o a lo que uno está acostumbrado. No hagamos juicio. Ahora les voy a dar la aplicación. ¿Has condenado a alguien por lo que ha hecho, aunque eso esté mal? Pecó, metió la pata, hizo todito mal y el Señor le bajó con todo. ¿Y sabe qué dice el Señor? Que cuando Él hace eso y Él llama a una persona a juicio o a cuentas, dice que no se alegre tu corazón, no sea cosa que yo aparte de esa persona mi enojo. Hasta muchas veces cuando Dios empieza a hacer justicia es una prueba para probar tu corazoncito a ver cómo está. Y muchas veces, ¿sabes lo que pasa? Este espíritu religioso te permite deleitarte cuando Dios llama a cuentas a una persona. Y lo que Dios quiere es que vos tengas misericordia, porque muchas veces en algún momento de tu vida la vas a necesitar. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Dios no quiere que juzgues, Dios no quiere que acuses, Dios quiere que observes, retengas, medites y aprendas. Estas 4 cosas están en la Biblia y hay un montón de pasajes que te dicen esto. Observar. La palabra observar originalmente da la idea que viene de la palabra absorción. Hay un truco muy interesante que hacen los magos que usan esponja. ¿Vio que ponen agua y el agua nunca? Son esponjas. La esponja absorbe sin ningún esfuerzo. De ahí viene la palabra observar, de absorción. Dios quiere que vos absorbas una situación, la retengas en tu mente, la medites después, cómo le pudo haber pasado eso y aprendas. ¿Para qué? Para que no te pase lo mismo. Hay una famosa frase que en el Facebook al 2x3 la cuelgan. Inteligente es el que aprende de los errores propios, pero sabio es el que aprende de los errores ajenos. Y acá está, observar, retener, meditar y aprender. 4, la religión no te deja pensar. Uno de los principales problemas que produce el adoctrinamiento religioso es la falta de criterio y sentido común, acompañado de falta de pienso. Los religiosos de la época, y miren, es el mismo espíritu que estaba en la época de Jesús, está hoy. Los religiosos de la época, imagínense la situación, veían delante suyo los milagros que Cristo hacía. O sea, hay personas que le nacieron miembros, ojos. Sin embargo, en vez de centrarse en esa maravilla, este espíritu movía a los religiosos a otra cosa. En vez de pensar en lo que estaba pasando y de alegrarse porque la gente se sanaba, ellos no podían decir otra cosa que no sirve porque lo hizo fuera de la ley. Legalista. Algo legal llevado al extremo. ¿Y la gracia? Y estos fariseos tenían delante de ellos a quien por el cual fueron hechas todas las cosas, al autor de la ley. Traje una foto, este verano pasó algo muy interesante, se dio una situación particular, si podemos bajar la luz, les quiero contar una historia del colibrí. Hay un colibrí ahí al lado, ese es un bebedero, y los bebederos son unos bebederos especiales para colibrí. ¿Conocen los colibrí, verdad? El picaflor. Y mi mamá tiene uno de esos en el patio, yo le pude sacar una foto. Y ese bebedero se le pone agua con azúcar y funciona con un sistema de presión. Entonces viene el colibrí y toma agua. Lo interesante es que el primer día que observé, habían muchos colibrí revoloteando. Y yo le dije, ay mamá, qué lindo ver los colibrí cómo juegan. No están jugando, mira bien. Entonces me siento a tomar mate y veo que había un colibrí, ¿sí?, que era el macho dominante aparentemente, que no dejaba tomar agua a nadie.
Él se paraba en un fierrito que tenía el bebedero y nadie tomaba agua. Entonces venían, los colibríes son inteligentes, venían de a 2 o a 3, lo distraían, se lo llevaban y venían otros a tomar agua. Espectacular era la película. Ahora, ¿qué pasó? Me dice mi hija más chica, papá, ¿le puedo poner el agua al colibrí? Sí, ponele. Va a la cocina, viene con el agua, con el azúcar que le pone para traerlos, y el colibrí, el macho dominante se le para adelante de la cara de mi hija y le empieza a revolotear. Y Ana Laura tiró todo. ¿Qué pasó? Se rompió el bebedero. Traté de pegarlo con la gotita, con todas esas cosas que se pegan. Nada, porque como es una bomba de vacío. Entonces, lo que hicimos fue poner el bebedero roto en el mismo lugar. Hasta que el cuñado de mi mamá, o sea, mi tío, iba a comprar otra en una su salida donde se vendía. Lo que sucedió en esos días fue algo muy interesante. El macho dominante, independientemente de que no había agua ahí en el bebedero, se pasó casi 2 o 3 días defendiendo su lugar. Ahí no había agua, pero el tipo se seguía peleando con todo el mundo porque él estaba defendiendo lo que él creía que valía. Y ahí no había agua. Y mirando esa escena dije, wow, es como que a veces nosotros estamos, y Dios me hizo pensar en eso, estamos como el colibrí. Muchas veces nosotros estamos defendiendo mentalidades vacías que no te dan de beber y que no te sirven para nada, y nos peleamos con todo el mundo por lo que yo creo. Como el colibrí. Y muchas veces tenemos que desenamorarnos de mentalidades. Mentalidades son mapas mentales, maneras de pensar, para que Dios pueda meter en nuestra cabeza un nuevo contenido, una nueva manera de ver las cosas. ¿Qué te enseñó la religión que hoy te está trabando? Hay mucha gente que tuvo adoctrinamiento religioso y hay otra gente que no. En la iglesia convencional, en la iglesia protestante tradicional o en otra religión. ¿Qué viste de una persona religiosa que pudo haberte marcado de una manera negativa? Muchas veces esas cosas te marcan. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Dios quiere que pienses con total libertad para que así tu adoración a Cristo sea genuina y no superficial. A Dios le encanta la gratitud de fondo, no de forma. La religión te va a enseñar a que hagas las cosas por la forma. Y a Dios lo que le encanta es cuando la gratitud, cuando la adoración y cuando tu estilo de vida es de fondo, que realmente se pueda ver. 5. La religión promueve la competencia espiritual. Competir es una de las tantas distracciones que te ofrece este sistema religioso. Yo les comenté a ustedes que trabajé durante 6 años en una radio cristiana. Ustedes no se imaginan la cantidad de pastores ególatras de sí mismos que tuve que atender. O los enviados de los superpastores. En esa época no teníamos todavía la onda apostoliti, ¿verdad? Y sabes que trabajando muchas veces con gente así, vos te das cuenta cuál es la motivación de grandes cosas que se hacen en nuestro país. Muchas veces no es la gente, muchas veces es el ego. Algunas personas compiten con otras por ser más espirituales, otras por hablar lenguas raras, el que habla más raro mejor. Otros compiten por aparentar el mejor matrimonio, otros por aparentar la prosperidad de Dios. La prosperidad de Dios no se puede aparentar y no tiene nada que ver con economía, con dinero. La prosperidad incluye dinero, pero es mucho más que eso. Hay muchas personas que compiten por ganarse el favor del líder de una comunidad de fe. O sea, la gente todo el tiempo está compitiendo, es tu ego. Y Dios no te tocó para que compitas. Eso es entretenimiento del sistema. Babilonia quiere entretenerte. ¿Sabes lo que Dios quiere? ¿Qué aprendemos de esto? Dios quiere que compita el bien en tu corazón contra el mal que te abruma, que también está en tu corazón. Yo espero que este 2014, para
este fin de año que yo pueda ser un poco menos malo que en mi 2013. Espero con todo mi corazón que mi esposa sea mucho menos mala para este año. Va con onda. Pero ese es el camino. Nosotros contra quién tenemos que competir, y lo dice la Biblia, contra la maldad que está acá. Y como decía el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero no hago. ¿Cuál es tu competencia ahí en tu corazón? La maldad está ahí, ganale de mano. 6. La religión te motiva al reconocimiento. ¿A cuántos les gusta que le aplaudan y le reconozcan? A nadie. Yo soy el único sincero. No, a todos nos gusta que te aplaudan, que te digan, che, qué espectacular. Nos encanta el reconocimiento. Y muchas veces la religión te mete, te envuelva, porque a Narcis es ese yo que se ama, el narcisista, el ególatra, le encanta. Y acá viene una pregunta: ¿por quién haces las cosas que haces? ¿Por quién las haces? ¿O para qué? Hay personas que han hecho cosas para la obra de Dios esperando que nosotros le reconozcamos de alguna manera, y la verdad que ni enterados, porque Dios no funciona así. Muchas veces traemos conceptos de Babilonia que aprendemos en otra parte o que vimos en algún lado y los queremos meter acá y no cuadran, porque Dios maneja su obra de otra manera. Entonces, otra pregunta: ¿qué pasa cuando no te reconocen por el gran trabajo que hiciste? ¿Quién sale ahí? ¿Se ve una persona humilde que lo hizo porque sabe que Dios en algún momento lo va a reconocer? ¿O lo hiciste porque quería los aplausos? Y eso es un atentado al que vive y mora acá adentro, que quiere ser aplaudido constantemente. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Debo hacer las cosas con mentalidad de siembra, no de compra-venta. Si vos vas a hacer algo para Dios, sembrá. Sembrá. Con Dios no se negocian esos términos. Con Dios se siembra. Vas a hacer algo por el templo, por la casa de tu Dios, no busques reconocimiento. Sembrá. Porque dice que Él ve lo que se hace en secreto, y cuando Él quiere, mucho tiempo después o poco tiempo después, Él te va a recompensar en público. Pero que la recompensa pública no sea tu motivación, porque eso no rinde. Eso es buscar reconocimiento. A Dios no se le escapa nada. Él es juez justo y sabe honrar a los que le honran. Y yo anoté acá una frase que se las quiero decir con todo respeto. Si quieren reconocimientos y aplausos, busca un empleo en un circo. ¿Te gustan los aplausos? ¿Te gusta el reconocimiento? Trabaja en un circo. Ahí salís, haces cualquier cosa y la gente te aplaude. Con Dios no funciona así. Con Dios funciona de otra manera. 7. La religión valora que sufras. Y hay una gran diferencia entre sufrimiento y sacrificio. Hasta inclusive investigando este tema, algunos expertos de la lengua castellana dicen que estos términos están tan mezclados que la gente no entiende la diferencia. Jugamos un partido contra Brasil y con mucho esfuerzo y sacrificio y sufriendo hasta el final le ganamos. Se mezcló todo. Porque con tal de decir que estuvo difícil algo, se usan términos totalmente que significan cosas totalmente diferentes. Permítanme explicarles. Sufrir significa que estás dañado, enfermo o castigado, o encontrar satisfacción por medio de la pena, la autoconmiseración, llamando la atención, haciéndose la víctima. Entonces yo me hago la víctima delante del Señor y es como que Dios va a decir: ay, Chulina, está tan mal, tan deprimido que voy a darle lo que quiere. Dios no funciona así. Y yo como padre te lo digo, tengo 2 hijas y cuando una se empieza a hacer la víctima para conseguir algo, me doy cuenta. ¿Y vos te pensás que Dios, que lee los corazones, no se da cuenta? Recontra. Dios no quiere tu sufrimiento. Sin embargo, la palabra sacrificio proviene del latín sacro facere, es decir, hacer sagradas las cosas, honrarlas para entregárselas a Él.
Dios quiere que vos agarres los nudos que te toquen en la vida y que los santifiques, que lo vuelvas sagrado. Significa sacrificio. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Dios no te pide que sufras. A Dios le agradan los sacrificios. Sacrificio y sufrimiento son dos cosas totalmente distintas. Y muchas veces la religión te enseña a que te tenés que acostumbrar a sufrir. Por eso que una gran estrategia de marketing fue: pare de sufrir. 8. La religión atenta contra tu autoestima y tu valor personal. Muchas corrientes religiosas llevan a la persona a un estado despreciativo con el objetivo de ser más llenos de Dios y más vacíos de mí. Son los super puritanos de Dios, y esto es algo que se practicaba inclusive en los monasterios. Se autoflagelaban hasta que sangraban porque decían que en el dolor y en la pena estaba la llenura de Dios. Y yo he escuchado gente que dice: Dios es todo y yo no valgo nada. Otras personas, yo escuché oraciones así: yo solo soy un gusano de Jacob. Un gusano. Yo he escuchado esto, gente orando: yo no sirvo para nada, Dios hace todo. Yo nada. Otro: muero a mí y nada de mí, y todo de Él y nada de mí y mucho de Él. ¿Y tu individualidad? ¿Y la persona que sos, por la cual Cristo murió en la cruz, cuánto vale? Porque vos sos una obra maestra del Creador, con tu temperamento, con tus virtudes, con aquellas cosas que Dios quiere trabajar en tu vida. Acá no hay ninguna persona ni parecida. Y a Dios le encanta manifestarse en la individualidad de su creación. Y murió por cada uno de nosotros. No será, vamos a decirlo completo, y esa irreproducible y exclusiva persona, tú, llena de Dios, ¿no será que Dios la está buscando para que inspire a otros? Porque la religión te dice que para conectarte con Dios tenés que ser un muñequito en serie. Y la verdadera fe dice que así como estás, ya valés para Dios. Y que sos una obra única. Y que está escondido dentro tuyo la mejor versión jamás vista de tu vida. Y que con la ayuda de Dios vas a brillar. ¿Qué aprendemos de esto? El valor de la individualidad. Debo considerar la relevancia que tiene ser un hijo de Dios o una hija. Seguros en Él, pero con una personalidad que cautive. Y acá te hago una pregunta para ir cerrando. ¿A quién has cautivado últimamente? ¿A quién has cautivado? Esto es una familia. ¿A quién has cautivado para que se sume a la familia de Dios? O muchas veces lo que hacemos produce tanta alergia que lo que la gente menos quiere es acompañarnos a rendir un poco de agradecimiento al Señor. Y es como que nos avergonzamos. Y gente, yo te voy a decir algo. Las personas que están ciegas. ¿A cuántos alguna vez se le fue la luz de la casa a nuestro querido Paraguay? Y cuando se te va la luz y no ves nada, y estás buscando la linterna, ¿cómo estás? A los manotazos, al tanteo. Y así está la gente, al tanteo, a los manotazos, porque está en la oscuridad. Y muchas veces esas personas necesitan que la agarres de la mano y la traigas a la familia de Dios. Pero eso no lo vas a poder hacer jamás si antes no la has cautivado. Si antes esa persona no vio un poco de Dios en tu vida. Porque si le obligás a venir acá, eso es violación espiritual. Es un hijo mal parido, es un fruto mal parido y pronto se va a secar y se va a ir. Entonces la religión quiere que seamos muñequitos en serie. La religión quiere que traigamos gente por imposición y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que así como Él te atrajo con lazos de amor, vos seas una persona que atraigas con lazos de amor a otras personas. Miren lo que decía Cristo. Yo soy el camino, la verdad
y la vida. Cuando Cristo dijo yo soy el camino, Él dijo yo soy la máxima mentalidad. Fuera de esta mentalidad no hay vida y no hay verdad. Entonces muchas veces nuestras batallas son de orden intelectuales, espirituales. Muchas veces hay gente que está sumida en un océano de emociones y es ahí donde entra la verdadera esencia de un cristiano y que manifiesta al Señor. Amén. Para repasar y vamos a orar. 1. La religión te enseña y te permite ser hipócrita. ¿Qué aprendemos de esto? Dios quiere que vivas sin caretas. Dios no te quiere perfecto, te quiere sin caretas. ¿Tenés problemas? Pedí ayuda. ¿Necesitas ayuda? La vas a recibir. 2. La religión te enseña a idolatrar. ¿Qué aprendemos de esto? Debo entender que la adoración a Dios es un estilo de vida, que se me note un toque de Dios cada vez más. 3. La religión te convertirá en fiscal y juez de los impíos y de tus propios hermanos, para que los acuses y los juzgues. ¿Qué aprendemos de esto? Dios quiere que observes, retengas, medites y aprendas. 4. La religión no te deja pensar. ¿Y qué aprendemos de esto? Que Dios quiere que pienses con total libertad para que así tu adoración a Cristo sea genuina y no superficial. Y que vos le puedas regalar en libertad adoración a Dios, porque si no sería esclavitud. 5. La religión promueve la competencia espiritual. ¿Y qué aprendemos de esto? Que Dios quiere que compita el bien en tu corazón contra el mal que te abruma en tu corazón. 6. La religión te motiva al reconocimiento. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Debo hacer las cosas con mentalidad de siembra, no de compra-venta. Con Dios se siembra y con Dios nunca se siembra en el océano. Con Dios siempre se siembra en tierra fértil. 7. La religión valora que sufras. ¿Y qué aprendimos hoy? Que Dios no quiere ni te pide que sufras. A Dios le agradan tus sacrificios. Sacro facere, hacer algo sagrado. Y 8. La religión atenta contra tu autoestima y tu valor personal. ¿Y qué aprendemos de esto? El valor de la individualidad. Debo considerar la relevancia que tiene ser un hijo o ser una hija de Dios, seguros en Él, pero con una personalidad que cautive. A la gente no le gusta seguir a gente rayada. Y la semana que viene, Dios mediante, vamos a hablar de la otra cara de Babilonia y cómo la gente se enamora de idolatrías y pelea por idolatrías. Y como dice Proverbios, son caminos que al hombre le parecen caminos correctos, pero su final es camino de muerte.